Hola chicos, la clase de hoy vamos a ver operaciones con conjuntos, que también lo podemos denominar sucesos o eventos, recordando lo que veíamos la clase pasada en conceptos básicos, el espacio muestreal, que era el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Los experimentos aleatorios son los que estudia la probabilidad. Y un suceso y evento precisamente es el subconjunto de resultados con una característica en común, es decir, un subconjunto del espacio muestreal, un posible resultado. Entonces, las operaciones de conjuntos van a ser 5: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Algo que nos ayuda dentro de la teoría de conjuntos son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn nos sirven para poder representar gráficamente la agrupación de los elementos que tienen una característica en común, es decir, de un evento o suceso, y hace más sencilla la interpretación. Es decir, un diagrama de Venn interpreta gráficamente un conjunto. Un conjunto lo podemos interpretar como un suceso o un evento del espacio muestreal de un experimento aleatorio. La primera operación de conjuntos que vamos a ver va a ser unión. La unión entre dos o más conjuntos es un nuevo conjunto conformado por la agrupación de todos los objetos o elementos de los conjuntos que intervienen. Su representación la vamos a tomar con el símbolo de la letra U. Si vemos representado en un diagrama de Venn la unión, vamos a ver esta figura en donde va a ser la unión el conjunto de dos o más sucesos o dos o más eventos. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Vamos a tomar el experimento aleatorio de lanzar un dado, de tal manera que el espacio muestreal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, todos los posibles resultados que tenemos al lanzar ese dado. Podemos establecer 3 sucesos. Recuerden que los sucesos o eventos los establece cada persona que está realizando el experimento. Entonces, para esto tenemos que el suceso A va a ser el subconjunto de obtener un número par. Entonces, el conjunto A vamos a tener los elementos 2, 4 y 6. Para el suceso B vamos a obtener número primo. Es decir, nuestro conjunto B va a estar conformado por los elementos 2, 3 y 5. Para nuestro suceso C va a ser igual obtener número mayor que 3. Es decir, nuestro conjunto C va a estar conformado por los elementos 4, 5 y 6. Decíamos que la operación de conjunto de unión van a estar todos los elementos o los dos sucesos a la vez. Si lo quieren ver de esta manera, van a ser el conjunto de ambos sucesos. De tal manera que si yo pongo la operación A unión con B, voy a tener los elementos 2 que están en ambos conjuntos, el elemento 4 que está en el conjunto A, el elemento 6 que está en el conjunto A, el elemento 3 que está en el conjunto B y el elemento 5 que está en el conjunto B. Si vemos otro ejemplo, A unión con C, tenemos que el conjunto A tiene 2, 4 y 6. Y el conjunto C tiene 4, 5 y 6, pero ya no se repiten los números que se repiten, o ya no se escriben más bien los números que se repiten, de tal manera que la unión de A y C da origen a un nuevo conjunto conformado por estos elementos. ¿Cómo se lee en el lenguaje de la probabilidad esta unión? A unión con B va a ser igual obtener número par o número primo. De tal manera que si estamos uniendo esos dos sucesos, vamos a tener tanto la probabilidad de que nos salga un número par como un número primo. ¿Cómo se ve en un diagrama de Venn? Pues precisamente la unión de ambos conjuntos o sucesos.
La siguiente operación es intersección. La intersección entre dos conjuntos, sea A y B, es el conjunto formado por todos los objetos o elementos que pertenecen a los conjuntos A y B a la vez, es decir, los conjuntos que van a estar en común. ¿Cómo se representa? Por una letra, o más bien por un símbolo simulando una U volteada. Entonces, la intersección van a ser los elementos que tienen en común los conjuntos. Vamos a ver el mismo ejemplo que veíamos en la operación pasada de lanzar un dado, pero ahora con la intersección. La intersección entre A y B, recuerden los elementos que están en común, es decir, ¿qué elemento entre A y B tenemos en común? Vamos a tener el número 2 solamente, porque el 4 no lo tiene el conjunto B, ni el 6 lo tiene el conjunto B. Caso contrario, el 3 no lo tiene el conjunto A y el 5 no lo tiene el conjunto A. De tal manera que A intersección con B es igual a un 2. Si tenemos la operación C intersección con B, ahora comparamos el suceso B con el suceso C. El único elemento que tienen en común es el 5, de tal manera que 4 y 6 del conjunto C no están en el conjunto B, ni 2 ni 3 están en el conjunto C. ¿Cómo se lee en lenguaje de la probabilidad la intersección? Con una letra I. Entonces, A intersección con B va a ser igual a obtener un número par y un número primo. Es decir, la intersección, cuando hablamos de una intersección, vamos a tener la probabilidad de obtener número par y número primo. ¿Cómo se representa o cómo se ve representado en un diagrama de Venn? De la siguiente manera, en donde tenemos los dos conjuntos, que en este ejemplo el conjunto A es igual a las letras o los elementos A, B, C y D, y el conjunto B es igual a los elementos C, D, E y F. De tal manera que A intersección con B, es decir, los elementos que tienen en común, volvemos a repetirlo, es C y D. Y así se ve representado en un diagrama de Venn. La intersección, es decir, elementos en común. La siguiente operación es diferencia. El conjunto diferencia es aquel que está formado solamente por los elementos que forman parte de A, pero no de B. Se representa con el símbolo de resta. Entonces, una diferencia va a ser solamente los elementos que forman un conjunto, pero no forman el otro conjunto, es decir, los que no tienen en común. Veamos el ejemplo del experimento lanzar un dado, pero ahora con la operación de diferencia. Dijimos que la operación de diferencia eran los elementos que no tienen en común. Entonces, si comparamos el conjunto A con el conjunto B para marcar la diferencia, van a ser los elementos que A no tiene en común con B. Es decir, el 4 y el 6, porque el 2 lo tienen en común. ¿Qué pasa caso contrario si comparamos ahora B con A? Es decir, B diferencia con A. Ahora sus elementos que no tienen en común sería el 3 y el 5. De tal manera que el elemento que tienen en común y esa diferencia es el 2. Si comparamos el suceso C diferencia con A, el elemento que no tienen en común tienen un 4, el conjunto A, y tiene el 6, que también lo tiene el conjunto C. El único elemento que no tienen en común C con A es el número 5. Si comparamos el suceso B diferencia de C, vamos a ver que B, tanto el 2 como el 3, no lo tienen en común con el suceso C, a comparación del 5 que sí tienen en común. ¿Cómo se interpreta o cómo se lee esto en lenguaje de la probabilidad? Se interpreta con un pero no. Entonces,
si nosotros decimos A diferencia de B es igual a obtener número par, pero no número primo. ¿Por qué? Porque no lo tienen en común. La siguiente operación es diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por todos los elementos que corresponden a A y B, pero no a ambos conjuntos. Y lo representamos con un símbolo que tiene una forma de un triángulo. Es decir, si lo vemos en un diagrama de Venn, nuestro nuevo conjunto van a ser los elementos que ven del área sombreada color rosa del suceso B con el suceso A, de tal manera que vamos a dejar fuera de ese nuevo conjunto la intersección entre A y B. Veamos un ejemplo con el experimento de lanzar un dado. Si nosotros queremos hacer la diferencia simétrica entre A y B, va a ser un nuevo conjunto que no tenga los elementos que tienen en común. Entonces, si nosotros tenemos A diferencia simétrica con B, los elementos que tienen en común tanto A como B es el número 2. Entonces, el conjunto nuevo que se forma sería conformado por 4, 6 del conjunto A y 3 y 5 del conjunto B. ¿Cómo se lee o cómo se interpreta la diferencia simétrica? En el lenguaje de la probabilidad también con una O. Entonces, si leemos A diferencia simétrica de B, va a ser igual a obtener un número par o número primo. Si ustedes se dan cuenta en el nuevo conjunto que se formó de la diferencia simétrica entre el suceso A y B, tenemos tanto números pares como números primos. La siguiente operación es complemento. El complemento de un conjunto, es importante mencionar que esta operación de conjunto solamente evalúan un suceso a la vez, no evalúan dos sucesos o más de dos sucesos como lo hace intersección, unión, diferencia simétrica y diferencia, sino que solamente evalúa un suceso a la vez, en donde ese nuevo complemento va a estar formado por todos los elementos que corresponden al conjunto universal, es decir, al espacio muestreal, y se va a simbolizar ya sea con la letra del conjunto, la letra del suceso y una C, o también lo podemos interpretar como una A y una rayita en la parte superior. Entonces, dijimos que la operación de complemento van a ser todos los elementos del espacio muestreal que no están en el suceso, es decir, los que faltan. Entonces, si nuestro espacio muestreal está conformado por todos los elementos de los posibles resultados al tirar un dado, el complemento de A va a ser todos aquellos elementos que le faltan al suceso de A. Si A es obtener un número par, entonces todos los demás elementos que no están en A sería 1, 3 y 5, porque A, el suceso A es tener un número par. ¿Cuál será el complemento? Todos los elementos que le faltan a A para hacer el espacio muestreal. Siguiente ejemplo, si nosotros evaluamos el complemento de B, van a ser todos aquellos elementos que le faltan a B que están dentro del espacio muestreal. Entonces sería 1, 4 y 6. ¿Cómo se lee o cómo se interpretan dentro del lenguaje de la probabilidad? El complemento de un suceso, en este caso el complemento de A, va a ser igual a no obtener un número par. Es decir, todo lo demás del espacio muestreal, que no está en el suceso A. ¿Cómo se ve eso en un diagrama de Venn? Normalmente lo que está sombreado
es todo el espacio muestreal, es decir, el conjunto universo, y no está sombreado el conjunto A o el suceso que se está evaluando. En la siguiente diapositiva les pongo dos gráficas en donde se ve la representación de cada una de las operaciones de conjuntos o las operaciones de sucesos y su representación en un diagrama de Venn.